Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La economía que se fue con Roberto Centeno. Y ya lo saben ustedes, aparten del alcance de la mano cualquier cosa que sea fumable, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical y abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno con esa economía que se fue, pero que va, no se va nunca, y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto. Hoy última actuación de la 11ª temporada en La Voz de usted, y no hace falta que le diga que contamos con usted para la 12ª temporada en el mes de septiembre, antes de que nos cuente nada. Pues bueno, me alegro muchísimo lo que me dice. Eso significa que han cubierto las expectativas del crowdfunding, y que, bueno, tenemos para un año más. Y como gusta usted decir, y lo que te rondaré morena. Y lo que te rondaré morena, efectivamente. Bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy, don Roberto, en esta su última intervención? Bueno, pues vamos a ir con la última cifra disponible de los boletines de recaudación de la agencia tributaria, que verdaderamente, don César, como le pillen a usted, hay ahora un escándalo montado con ¿cómo se llama? Bueno, son unos actores muy Sí, conocidos. lo contamos ayer con Imanol Arias y Ana Duato, sí. Bueno, que le piden cadena perpetua prácticamente. Bueno, al asesor fiscal le piden 80, no, le han condenado 80 años. Bueno, más que un terrorista. Y esa es una sentencia muy peligrosa porque, claro, si te van a pedir por organizar una supuesta trama de evasión, que se supone que es lo que organizó el asesor fiscal, 80 años de prisión, te trae más cuenta contratar un sicario y matar al buscabonus. No, sinceramente, o sea, ¿qué puede costar? Vamos a suponer que le llega a usted el buscabonus, ¿no? Y entonces vamos a suponer que el buscabonus se pone impertinente, usted contrata a un sicario para que le dé un palizón que vamos, no vuelva a pisar su despacho ni loco. Eso le puede costar unos 1.000 euros. Vamos a suponer que no quiere usted dejar huella y entonces dice, no, que parezca un accidente y me lo de huellas, el coche se queda sin frenos, lo que sea, asesinas al buscabonus. Y vamos a suponer que sale mal, en fin, es de estos sicarios que no son de lo más profesional y se descubre. Bueno, pues a usted le pueden caer 4 o 5 años como mucho, en 2 o 3 está en la calle. Con esto, con una sentencia de 80 años, se va a pasar 30 años en prisión. O sea, sus señorías han querido lanzar el mensaje de que los asesores fiscales que se guarden mucho de tener ideas porque los vamos a castigar más que a un terrorista, pero no se dan cuenta de que la condena es tan desproporcionada que te trae más cuenta asesinar al inspector de Hacienda. No, es terrible, o sea, no saben realmente lo que han hecho. No de usted ideas. No, lejos de mi ánimo querer dar ideas, vamos, ni mucho menos. Y además me parecería muy mal, pero quiero decir que efectivamente, si tú al final dictas sentencias de este tipo, el efecto no es disuasorio, el efecto es todo lo contrario. Y esto está, por ejemplo, muy testado en los delitos que se penan con pena capital. Está muy testado. Es decir, que en un momento determinado, como si me pescan, lo que sucede es que me van a ejecutar, mato a la víctima. Por ejemplo, en Estados Unidos el secuestro dejó de castigarse con pena capital hace décadas porque si tú penabas el secuestro con la pena capital, lo que acababa haciendo el secuestrador era que mataba al secuestrado.
Porque, claro, no se iba a arriesgar a acabar en la cámara de gas o en la silla eléctrica. Entonces, claro, a veces determinadas sentencias, pensando que van a ser ejemplarizantes, tienes que saber dónde te quedas. Porque como te excedas, lo que vas a tener es un efecto perverso. Y esta sentencia puede tener un efecto perverso. Que además no pagarán los buscabonus que se han tirado una década persiguiendo a Ana Duato y a Manol Arias y a otras 20 personas más, que por cierto todas han salido absueltas. Una década, efectivamente. Una década. O sea, a esta gente le llevan haciendo la vida imposible una década, para que al final de unas 20 personas han absuelto a Ana Duato y a 18 más. Y Manol Arias, porque en contra de mi consejo personal, en vez de combatir a esta gentuza, decidió que pactaba. Y le han dictado una sentencia por 2 años y 2 meses, con lo cual ingresaría en prisión a pesar de haber agachado la cabeza, haberse rendido y haber pactado, hombre, salvo que llegue al Supremo y el Supremo diga, hombre, por 2 años, 2 meses, se lo dejamos en 2 años y entonces no ingresa en prisión. Pero después de pactar, aceptar las mentiras del fiscal y todo, la consecuencia del pacto con el fiscal es que Imanol Arias es el único que puede acabar en prisión, para que te fíes tú de los fiscales. O sea que, y además con una sentencia, insisto, o sea, con una sentencia que, vamos, si yo ahora fuera inspector de Hacienda, estaría viendo cómo dejar el cuerpo. Montar un despacho por otro lado, buscarme algún otro tipo de trabajo, como han hecho otros inspectores de Hacienda, porque esta sentencia a mí me coloca en el disparadero de que me peguen una paliza, que me dejen lisiado o sinceramente me asesinen. En la idea de que matarme o dejarme lisiado es una pena ridícula con la que en comparación con la que le ha caído a este hombre, que se va a pasar 30 años en prisión. Bueno, no Imanol Arias, sino el asesor fiscal. El asesor. Imanol Arias puede ingresar en prisión, con 2 años, 2 meses ingresa en prisión y se va a pasar por lo menos 1 año en la cárcel. Por lo menos 1 año, año y algo. Salvo que supongo que apelará a la sentencia y si el Supremo, cuando llegue al Supremo, se la baja a menos de 2 años, entonces le aplicarían la remisión condicional y seguramente no entraría. Pero esto después de aceptar que el relato del fiscal, que se ha demostrado que era falso, él aceptarlo como verdadero, colocando en el disparadero a los otros 19, incluida Ana Duato. O sea, la idea del fiscal siempre es que se me rinda uno y gracias al falso testimonio de ese uno puedo condenar a los inocentes. Esto yo en España lo he visto hacer muchas veces. Lo de este fiscal no es excepcional. Entonces siempre hay uno que se rinde, siempre hay uno que es menos valiente, por no decir un cobarde integral, y gracias al testimonio falso de ese que pacta conmigo, condeno a todos los demás. Voy a poner un ejemplo, don Roberto, para que comprenda usted esto. Lo estoy comprendiendo. Lo ha comprendido. Me estoy quedando absolutamente alucinado. No, pues es así. Es decir, el sistema, y gracias a él ahora mismo hay en prisión en España inocentes, de los que yo podría dar nombres y apellidos, es el siguiente. Yo quiero destruir a don Roberto Centeno. Porque molesta, porque es un tío que incordia, porque dice las verdades del barquero, a este lo vamos a destruir. Y entonces le organizamos una causa falsa, que parece verosímil, pero que es falsa. Es más, intentamos que salgan los medios de comunicación para que parezca verdad. Y a continuación, como evidentemente la causa que hemos organizado contra usted no se sostiene ni mucho menos, enganchamos a un pobre infeliz que pasaba por allí. Por ejemplo, imagínese que yo vivo en España y entonces a mí me imputan por la misma causa falsa que le han organizado a usted. Y cuando me han imputado a mí, que soy inocente y no sé de qué va la cosa, llega el fiscal y me dice, mire, señor Vidal, a usted le vamos a retirar la acusación o se la vamos a reducir de tal manera que no ingrese en prisión, pero mi relato, que es más falso que un euro de madera, usted en el juicio lo sustenta. Y así, a don Roberto Centeno, que es al que yo quiero destruirle la vida, se la destruimos y va a parar a prisión.
Y entonces, pues claro, ahí depende cada cual. Yo conozco algún caso en que la persona a la que chantajearon de esta manera dijo, mándeme usted a la cárcel, pero yo no voy a prestar falso testimonio contra un inocente. Pero también conozco al que ha dicho, pero ¿cómo voy a ir yo a la cárcel que no tengo culpa de nada? Pues si para mantener mi libertad y poder seguir manteniendo a mi familia, pues tengo que acusar en falso a este, le acuso. Y el acusado en falso ha terminado en prisión. Y aquí es lo mismo. O sea, Imanol Arias se rinde y dice, es verdad, todo eso es cierto, lo confieso, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues le vamos a poner aquí un pacto que va a salir usted mejor, etcétera, etcétera. Y a estos 19 los mandamos caminito de Jerez, como decía aquel juez. Bueno, pues le ha salido mal al fiscal, ¿no? Pero a Imanol Arias, que pactó, y pactó seguramente a sabiendas de que eso podía significar la prisión para cerca de 20 inocentes, pues le ha salido el tiro por la culata. Insisto, yo le dije a Imanol Arias que hiciera todo lo contrario de lo que ha hecho. O sea que usted conoce bien el caso, por lo que veo. Yo conozco muy bien el caso desde el principio, porque cuando vi cómo empezaba el caso, me di cuenta de lo que era. Y sabía lo canallas y prevaricadores que son los buscabonus de Hacienda, cómo se comportan los jueces de instrucción, muchas veces siendo tan prevaricadores como los propios funcionarios de Hacienda, y las artimañas de los fiscales, que a veces son los más prevaricadores de todo, porque para sostener un relato falso coaccionan y chantajean a un inocente para que pueda inculpar a gente que es inocente. O sea que, y como esto yo lo vi desde el principio, yo se lo comenté un par de veces a Imanol Arias. O sea, no te rindas y da la batalla, porque efectivamente yo sé cómo funciona esto y a lo mejor pierdes en primera instancia. Pero en el Supremo o en el Constitucional o en la justicia europea te van a dar la razón porque esto es un atropello. Y en un momento determinado yo me imagino que Imanol Arias, harto, y yo lo puedo entender, de que le hicieran la vida imposible durante una década, pues dijo, vale, me rindo, ¿dónde tengo que firmar? Como aquellos a los que torturaba la Inquisición, que al final se inculpaban de lo que fuera, de que eran judaizantes, herejes o lo que fuera, pero que dejaran de torturar. Y claro, hay que ver lo que son 10 años de gente inocente que está viendo que le hacen unas peticiones fiscales que no se han hecho a la mayoría de los terroristas de ETA. O sea, es que eso la gente lo ignora y tiene que saberlo. Y que de pronto ves que te van a quitar todo, que tu familia se queda con el día y la noche y que encima tú vas a ir un montón de años a prisión siendo total y absolutamente inocente. Que es lo que ha decidido la Audiencia Nacional. Y el único que ha pagado es el que no tuvo los redaños suficientes para decirle al fiscal, métase usted su propuesta por la parte más oscura de su cuerpo. Así de claro, don Lorenzo. Perdón, don Lorenzo, don Roberto. Qué barbaridad, qué barbaridad. Me deja patidifuso. Y un día, así en petit comité, le daré nombres de jueces, de fiscales, de sicarios de la agencia tributaria y demás, y le contaré casos que no son a lo mejor tan famosos ni tan aparatosos como el de Imanol Arias y Ana Duato, pero son igual de canallescos. En fin. O sea... Pero prosigamos por donde íbamos. Bueno. Bueno, pues lo que iba a contarles ya, primero simplemente hacer un resumen con el último boletín de la agencia tributaria de la recaudación a mayo, y la cifra es que a pesar de que el PIB oficial ha subido como un 2% en este periodo, se ha incrementado la recaudación un 22,8%. Corrigiéndola de casos... Es una barbaridad, bueno, don Roberto. Es una barbaridad, pero... Es una barbaridad. Hay que corregirla de algunas cosas
que no coincidieron, por ejemplo, fechas que no coincidieron, que se pagaban determinadas cosas y tal. Pero ya corregida de estacionalidad y de eventos extraordinarios que se dieron en un caso y no se dieron en el otro, estamos hablando de un 17,1%. Es una barbaridad. Con un crecimiento del PIB del 2%, a ustedes, señoras y señores, en el mes de mayo les han subido los impuestos un 17,1%. ¿De dónde? Es que es una salvajada. O sea, eso es una salvajada. Lo que no entiendo es de dónde se lo sacan. Pero bueno, esta es la cifra oficial de lo que han recaudado. Yo sí lo entiendo de dónde se lo sacan, porque esta gente te lanza los buscabonus y los buscabonus se lo inventan y por supuesto llega un momento que van a por ti. Vamos a ver, te voy a contar un caso además reciente, porque yo a esta gente le tengo muy bien tomada la medida y además tengo muy buena información sobre ellos. Una persona cuya identidad no puedo revelar, de pronto le llega una notificación de que le han hecho una paralela, un señor que, vamos, es de lo más meticuloso con su contabilidad de su empresa y tiene que pagar, han echado unas cuentas y tiene que pagar 1.000 y pico euros. Entonces el hombre lo ve y dice, pero bueno, 1.000 y pico euros, pero si yo tengo todos los justificantes, he presentado todo, 1.000 y pico euros, así de golpe ¿de qué? Y a través de un amigo, porque usted sabe que en España muchas cosas se solucionan a través de alguien que conoce a alguien, pues consigue llegar hasta un personaje situado muy alto en el organigrama de la agencia tributaria. Entonces va a verle, oye, mira, que soy amigo de tal y esto me ha dicho que puedo hablar contigo con confianza. Oye, esto es un atropello, si no puede ser, y no es por la cantidad, que no es tanto. Y el otro le dice, nos ha dado orden la ministra de que organicemos estas liquidaciones paralelas y que todas anden en torno a los 1.000 euros, porque ha calculado que por 1.000 euros nadie va a recurrir. Es decir, al final, la gente, para quitarse complicaciones, pues los 1.000 euros los va a pagar. Bueno, pues ya se puede usted imaginar la cantidad inmensa de millones de euros que solo con este truquito se va a embolsar Hacienda, aunque el país haya crecido económicamente, la miseria que ha crecido durante este año. Y como estas, ni le cuento. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces sí, entonces es perfectamente posible que los ingresos de Hacienda hayan subido en mayo un 17,1%. Perfectamente. Aunque el PIB haya crecido el 2%. Efectivamente, porque al final no están recaudando sobre la base de lo que produce el país, ganan los ciudadanos ni cosa parecida. Recaudan sobre la base del robo, la prevaricación y el fraude de ley. O sea, así de claro, es muy triste tener que decir esto porque dices, pero bueno, ¿dónde viven los españoles? ¿En España o dónde? Bueno, pues en España y efectivamente en España funciona esto. ¿Por qué se cree usted que en última instancia ahora mismo hay un gabinete internacional que tiene una sede en Londres y otra en Washington, no muy lejos de mi casa, que se da la circunstancia de que han emprendido una acción ante la justicia de la Unión Europea contra el Ministerio de Hacienda en España? Pues porque es una vergüenza. Pero, ¿y quién financia eso? Porque a ellos, digamos, como viven fuera de España, podríamos decir, total, a ellos que les va. No, porque hay muchos, porque esto empezó en el momento en el que se encontraron con gente a la que le había llegado el buscabonus de turno con la intención de robarle, que es lo que hacen habitualmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Bueno, pues que a los españoles habitualmente los roban. Si algunos quieren enfrentarse con Hacienda, los abogados se enfrentan hasta cierto punto, porque a veces se asustan y lógicamente no quieren tener ningún tipo de problema ni nada. Pero claro, aquí resulta que a los que fueron a robar fue a extranjeros, y concretamente a británicos y a los que no eran británicos. Y estos, en lugar de asesorarse con un abogado español que se puede asustar,
se fueron a asesorarse con su abogado en Londres. Y el abogado de Londres dijo que Verdes las habían segado y que iban a ello. Es más, como los buscabonus de Hacienda sabe que son impunes, que se llevan el dinero del bonus y que nunca rinden cuentas, aunque pierda el procedimiento Hacienda en los tribunales al cabo de los años, pues claro, tienen una audacia tremenda. Pero claro, uno de los personajes al que fueron a por él era un millonario británico. Y el millonario británico ha dicho públicamente que él está dispuesto a gastarse hasta la última libra de su fortuna combatiendo a la Hacienda española. Y como es un tipo que tiene varios miles de millones, pues imagínese usted lo que da eso para pleitear. Hay mucha otra gente que no le va a costar nada, ¿no? Y que se han sumado a la demanda. Pero en el caso del británico, dijo, a mí estos canallas de la agencia tributaria no se ríen de mí y con seguridad le hubiera traído más cuenta pues aceptar el robo que le iban a perpetrar y se acabó. Pero dijo, de mí, estos canallas, vamos, en jamás de los jamases. Y claro, esto ha llegado a unas dimensiones que verá usted cómo esto lo acepte la justicia europea y de pronto haya miles de procedimientos en España que son inválidos y que te los va a ir anulando la justicia europea y que va a haber indemnizaciones y eso lo van a tener que pagar los infelices de los españoles porque ni Montero ni Montoro van a pagar nada, claro. Verdaderamente. Bueno, la verdad es que por estas y otras razones yo siempre he sido muy cuidadoso en el tema de los impuestos, recordando lo que le pasó a Al Capone, aunque yo no soy Al Capone. No, pero si es que en España da lo mismo que seas cuidadoso. O sea, tú eres cuidadoso, yo lo fui durante años y eso no me libró de una inspección absolutamente contraria a la ley que ha dado lugar a que yo ganara más de 30 sentencias, que se dice pronto, a los canallas de la agencia tributaria, más de 30. Sigo pleiteando a más de 12 años de distancia y me ha tenido que dar la razón frente a la administración española el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Y vamos, cuidadoso hasta el extremo de que el contable que yo tenía, si tenía una duda, siempre decidía a favor de Hacienda. O sea, que eso no crea usted que... ¿Eso qué significa? Que en Estados Unidos le hayan dado la razón. Bueno, muy sencillo. Significa que cuando en un momento determinado, en una de estas triquiñuelas legales que utiliza la agencia tributaria, pues pretendió que la administración americana me empapelara y todo lo demás. La administración americana no les hizo caso las 2 primeras veces que lo pidió la audiencia en España y la tercera vez les dio un bofetón que les debieron de salir los mocos con muletas. Porque les dijo que lo que ustedes están pidiendo es ilegal. Y nosotros no tenemos ningún problema en colaborar con la justicia española siempre que sea legal. Y a continuación añadieron, y si alguna vez nos piden ustedes algo legal, pues resulta que nosotros colaboraremos. Pero lo que ustedes piden es total y absolutamente ilegal. Con lo cual, la ilegalidad ya no solo estaba por parte de la agencia tributaria, sino de la Administración de Justicia española, desde el juzgado de instrucción hasta la audiencia. Vamos, el bofetón, no tengo enmarcado en casa el oficio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos porque me parece exagerado, ¿eh? Pero el bofetón lo debieron de escuchar hasta en Pernambuco. Y según me cuentan, en la audiencia estaban que aullaban después de aquello. Pero claro, es que se creen que todo el mundo es España y que tú puedes en un momento determinado dar la razón a unos buscabonus prevaricadores, que lo que hace un juez de instrucción en contra de la ley va a misa porque lo ha hecho el juez de instrucción que no responde ante nadie, que un fiscal, como en casos que yo he visto, de pronto puede amenazar a un inocente para que preste falso testimonio
a fin de condenar a otro inocente o a otros inocentes, y que como eso en España muchas veces sale bien, como si fuera un país del África Austral, pues tiene que salir bien en un país como Estados Unidos, donde, por ejemplo, que un funcionario de la Hacienda cobre un bonus es un delito. Claro, es que hay gente en España que se cree que todo el mundo es España y afortunadamente para buena parte del mundo no son como España. Y ni tienen una hacienda como la de España. Eso fue una idea de mi antiguo alumno Montoro. Sí, sí. Bueno, pues ya ve usted. Ya Que ve conste usted. que yo no se lo enseñé. No me cabe la menor duda de que Aunque usted no se lo enseñó. Siempre dice que, bueno, que conmigo aprendió mucho y Sí. aprendió lo que era el estructuralismo y tal y cual. Sí, bien. Pero eso no debía enseñárselo. No, con seguridad que usted no se lo enseñó, pero yo le digo lo que hay. Entonces, claro, ¿qué pasa? Uno dice, porque es que lo que usted dice es de sentido común, o sea, cualquiera se da cuenta. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que si lo que se ingresa, o sea, si lo que ha crecido el país es un 2, hombre, se supone que de alguna manera se acercará al 2 el incremento en la recaudación. Si es que es de sentido común. Sí. No hay que conocer alta matemática para darse cuenta de eso, ni ser un licenciado en ciencias exactas. Hasta un diputado es capaz de entender. Hasta un diputado puede entender eso, efectivamente. Y resulta que en vez de un 2 es lo que es, y dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues pasa que existen programas de latrocinio evidentes desarrollados por la agencia tributaria. Ya está, no hay más. Y se nota en cosas como estas. Así de claro y así de evidente. Es decir, si el país ha crecido un 2, ¿cómo es posible que se pueda incrementar la recaudación en un 14? Hombre, por amor de... Es que todavía si me dijeran, bueno, en un 2,5... En un 2,5, pues dices, bueno, pues ese medio, vete a saber, a lo mejor han ejecutado deudas, yo qué sé. Pero, hombre, es absolutamente desproporcionado. Ahí lo que hay es un latrocinio sistemático basado en el quebrantamiento de la legalidad, en la prevaricación y en sembrar el pánico. Lo que pasa es que con esta sentencia les ha salido mal, porque la cosa era tan burda y tan grosera. Claro, sería para echar de la carrera al fiscal y para echar de la carrera al juez instructor después de esto. Pero la cosa es tan burda y tan grosera que no se ha podido mantener. Y el único que ha caído es el que llegó a un acuerdo con el fiscal. Pues saca tus conclusiones. En fin, bueno, yo hoy la noticia de la semana, que la iba a extender, bueno, me iba a extender un poco más, pero simplemente voy a darla telegráficamente, pero la noticia de la semana es que el ministro de Economía, un tal Carlos Cuerpo, que digamos, sacó su título de economista en una universidad de tercera regional, y nunca mejor dicho, que luego nunca ha ejercido como tal, porque se ha dedicado a la política, pero que, bueno, ahora es ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y ha hecho un ridículo espantoso porque había presentado la candidatura, el que de economía sabe que empieza por E y termina por A, y a lo mejor ni eso, para presidir el Eurogrupo, que es todos los ministros de finanzas. Pero se ha dado cuenta de que no le iba a votar ni él mismo, y lo ha retirado. Y lo gracioso del asunto, no entro en los detalles, es que parece ser que él, que se cree muy guapo, porque probablemente se lo han dicho así sus familiares, está intentando o estaba intentando que una jugada, este tipo de jugadas, que él pudiera suceder a un presidente de gobierno que él da por muerto. Y bueno, al final
ni presidente ni sucesor del presidente del gobierno, ni nada. Ha hecho un ridículo total y absolutamente espantoso. Y esto es la historia de don Carlos Cuerpo, que ha sido realmente la historia de la semana, el ridículo de España, una vez más, que personajes que no saben hacer con un canuto pretendan algo fuera de España. Pues me parece muy bien. Pues don Roberto, hemos llegado al final de nuestro espacio, hemos llegado al final de sus intervenciones siempre felices en este programa que ha contado con usted desde el principio, y esta es la 11ª temporada, contamos con usted para la 12ª, y yo le voy a despedir con un tema que usted sabe que yo siempre he unido a su persona y a su actividad incansable, que es el famoso Eye of the Tiger, el ojo del tigre, la mirada del tigre, porque usted, a diferencia de aquellos que tuvieron una vez la mirada del tigre y la fueron perdiendo porque se aburguesaron, en fin, empezaron a ganar grasa por lo menos en el cerebro, no, ahí se quedaron, usted sin embargo sigue siendo pero un fino pugilista, suceda lo que suceda con el paso del tiempo, no pasan los años por usted, conserva su agudeza, conserva su punch, conserva su pegada. Lo hemos disfrutado durante esta temporada y sin duda lo vamos a disfrutar la temporada que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte y hasta septiembre. Si Dios quiere, lo encontraremos la que viene. Así será. Un abrazo y feliz verano a todos nuestros oyentes. Feliz verano a usted y feliz verano a Isaac. Y con estos compases realmente combativos, realmente trepidantes, realmente al estilo de don Roberto Centeno, del Eye of the Tiger, de la mirada del tigre, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.